Hola a todos, muchas gracias por estar participando virtualmente de este seminario, que es un seminario organizado por la red Claxo de posgrado y que se titula Movilización del conocimiento de las ciencias sociales y humanidades en América Latina. Hoy tenemos el placer de discutir con Rigas Arbanitis, quien, si bien no necesita ningún tipo de presentación, voy a en pocas palabras, resumir su experiencia. Rigas es economista, pero también es doctor de ciencias en sociología y se especializa en sociología de las ciencias y en el análisis de la política de investigación e innovación. Es director de investigaciones del Instituto de Investigaciones por el Desarrollo en Francia y actualmente dirige el CEPED, que es el Centro de Población y Desarrollo, que está afiliado al Instituto de Investigaciones por el Desarrollo y también a la Universidad de París. Fue también director de IFRIS, que es el Instituto Francés sobre Investigación, Innovación y Sociedad, y del LABEXITS, que significa Ciencia, Innovación y Técnica en Sociedad. Y dada su experiencia, le propusimos discutir sobre el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, así como indagar también en la política científica y universitaria de la región, que son dos ejes centrales y que atraviesan todo este seminario. Entonces, sin más preámbulos, le quisiera preguntar a Rigas, y parafraseando en alguna medida una de las preguntas que abre uno de sus trabajos de investigación más reconocidos, qué tenemos que hacer o cómo pensar nuestras investigaciones, que nuestras investigaciones tienen que adaptarse o pensarse de la mejor manera posible en relación con las exigencias de desarrollo de nuestra región. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias por la invitación y gracias a los auditores, espectadores. Sí, esta pregunta de la relación genérica entre investigación y desarrollo es una pregunta recurrente, no es ni novedosa ni se va a eliminar jamás, porque forma parte del corazón mismo de lo por qué se desarrollan las investigaciones y también las cuestiones del desarrollo. Una respuesta que quizás no sea la más esperada es que la relación entre la investigación científica y el desarrollo es siempre mediatizada por la creación o la existencia de una comunidad científica. A la medida que uno consolida dentro de un país en una materia, en una disciplina dada, una comunidad científica fuerte, se va a dar una relación más compleja, más exigente también desde el punto de vista de las demandas de la sociedad hacia la investigación y también más rica en términos de lo que ofrece la investigación, en términos de propuestas, de soluciones y de interacciones con la sociedad, porque la investigación no es el aplicar, no es solamente el aplicar resultados al desarrollo, es también entender o integrar la investigación dentro de los mecanismos mismos de la sociedad. Y esa interconexión no se puede dar si no hay gente que estén a la vez ciudadanos y investigadores. Y la historia de la investigación en América Latina en particular es interesante desde este punto de vista porque fue dentro de los países que tuvieron post Segunda Guerra Mundial, digamos, un rezago económico y lo plantearon así, además, como eje, como meta política, ¿no? De desarrollarse. Desarrollarse era rebasar esos límites. Una de las primeras cosas que trataron de hacer todos los países de América Latina que estuvieron fuertes en las contiendas, digamos, económicas, eran precisamente consolidar sus comunidades académicas. Y no fue siempre pensado al mismo tiempo que la economía o que la investigación económica o que la política económica, pero siempre fue dentro de un proceso en donde se desarrollaron simultáneamente las instituciones académicas, la comunidad científica como comunidad, es decir, como conjunto de grupos sociales organizados en torno al desarrollo y las políticas económicas y sociales. También hay que acordarse, y quizás sea una especificidad, que la comunidad científica fue políticamente muy exigente frente a los gobiernos de derecha, frente a los gobiernos militares, frente a las dictaduras. La SBPC en Brasil, por ejemplo, la Sociedad o Progreso de la Ciencia,
que fue modelada como el modelo de la AAAS en Estados Unidos, jugó un papel esencial dentro de la dictadura para no solamente ofrecer soluciones de la investigación, pero para organizar, proteger a los compañeros que eran académicos, que trabajaban en la academia. Y cada vez que hay una situación de ataque político a la sociedad, las comunidades científicas, cuando estén organizadas, se organizan también como entes políticos. Totalmente. Y en esa clave, en ese proceso de conformación de la... ¿Sí? Perdón, sí. Te decía que en esa clave de conformación de una comunidad científica situada, contextualizada y comprometida con las realidades de su país y la región, ¿cómo entendés que se ve afectada esa comunidad científica en América Latina y en los distintos países y contextos históricos en las dinámicas económicas, pero también académicas de centro y periferia? ¿Cómo pensás esa relación? Lo interesante es que cuando yo empecé mi carrera en el inicio de los años 80, estuve en Venezuela, en el CENDES, que era como uno de los lugares donde se pensaba la relación centro-periferia y se desarrollaba la teoría de la dependencia, y más bien la búsqueda de la independencia. El papel de la ciencia era generalmente disminuido, o sea, no se tomaba verdaderamente en cuenta, o sea, no forma parte de los mecanismos para rebasar a la dependencia, salvo ciertos pensadores. Pienso en Amílcar Herrera, por ejemplo, cuyo libro en Ciencia y Política en América Latina es probablemente el único bestseller que hay en el área de los estudios de la ciencia y la tecnología. Fue más de 250,000 ejemplares vendidos, o sea, eso es espectacular, ¿no? El equivalente francés, que es del libro de Jean-Jacques Salomon, que se llamaba Ciencia y Política, creo que se vendió a mitad menos. El interés, lo que propone Amílcar Herrera es una movilización del conocimiento científico para el desarrollo. Y este discurso en los años 70 y 80 es muy fuerte, es muy poderoso. No ocurre lo mismo en otros continentes. En África no ocurre porque están todavía en las luchas de las independencias y todavía el peso colonial de la ciencia colonial es muy fuerte. Y no ocurre tampoco en Asia porque al revés, allá ya se había desarrollado una intensa actividad económica con el resto del mundo y como Asia era ya más globalizada en los años 80, vamos a decir. La ciencia jugaba un papel menos importante, menos, no estaba movilizada con el mismo interés. Aunque cuando uno observa el final de los años de colonización en todas las colonias británicas, francesas y incluso alemanas, ¿no? Las pocas que hubo, uno se da cuenta que la ciencia era uno de los instrumentos que utilizaron las élites locales en su lucha para la independencia. Tenemos trabajos muy buenos de nuestro equipo, de Ali Elkins, desafortunadamente ya no escribe, pobre Ali, sobre en Argelia, como al momento de la independencia de Argelia, después de esa guerra muy dura en contra de los franceses, los nuevos tecnócratas que toman el poder, para ellos el papel de la ciencia es fundamental. O sea, el aplicar reglas que estuvieran validadas por la academia era una cosa muy importante. Y había dos concepciones del desarrollo, que además es un esquema más o menos genérico en el mundo entero, solamente que se expresa de manera distinta. Primer modelo, que es un modelo de desarrollo muy industrializado,
mucho más basado en esa tecnocracia del Estado, con esa intervención muy activa del Estado, que es una forma, una de las declinaciones del socialismo real, posguerra, vamos a decir, con una movilización de la ciencia como si fuera la religión del Estado, digamos, una cosa por el estilo. Otro modelo que es más culturalista y que estuvo lo que agarraron, por ejemplo, los islamistas en Argelia, pero en otros países fueron las izquierdas que lo utilizaron, que ese modelo que consiste en decir de que no se va a dar desarrollo por solamente aplicar una receta impulsada por el Estado y validada por la labor académica, sino que va a ser a través de la educación, a través de que dentro de esa educación va a entrar la educación, digamos, la cultura social, que se va a impregnar la ciencia, digamos, de esa cultura nacional o local o social, y que eso va a consolidar el desarrollo, digamos, o la conexión del desarrollo con la ciencia. No quiero decir que uno es bueno, que el otro malo, depende mucho de las situaciones históricas, pero esas dos figuras, digamos, del uso del conocimiento científico movilizado dentro de la acción del Estado al momento de aplicar políticas de desarrollo, juega un papel muy importante. Bueno, la respuesta me dispara dos preguntas, así que las planteo ambas y te propongo que continúes por la que sientas que te permite desarrollar más tus ideas. Por un lado, evocaste en la respuesta ejemplos que dan cuenta de tu vasta experiencia en distintos territorios, en distintos contextos de Asia, de América Latina y de África. Y me pregunto acerca del las diferencias que encontrás en nuestras regiones, en todas regiones que necesitan y que buscan el desarrollo, pero que tienen sus especificidades, incluso intrarregionales. Y por otro lado, también hiciste referencia a Amílcar Herrera y la movilización del conocimiento y el traer a discusión y continuar la tarea del pensamiento latinoamericano de ciencia y tecnología es uno de los ejes de este seminario, y en particular a la hora de pensar en la movilización del conocimiento, del uso del conocimiento, nos aparece inmediatamente la discusión con aquellos que todavía hoy siguen planteando aquello que estos pensadores latinoamericanos categorizarían como cientificismo, con una idea de conocimiento que tiene que ser neutral y que te tiene que parar separado justamente de estos problemas específicos del uso y de la potencia que tiene para la acción el conocimiento. Entonces, ¿qué tenés para decir respecto de estas cuestiones? Voy a empezar, curiosamente, la segunda pregunta es más fácil probablemente que la primera. Es decir, que hay cierto cientificismo, ¿no? O sea, una manera de pensar de que lo que viene de la ciencia, por ser riguroso, siempre es bueno y que debe aplicarse. Es una visión que considera que que la verdad es independiente del contexto, de algún modo. Mientras que ahora sabemos, con 30 años de sociología de la ciencia, quizás más, ¿no? Probablemente desde el inicio del siglo XX, de que la verdad tiene una historia. Y esa historia no es que dependa del contexto, o sea, no es que los descubrimientos científicos dependan de la política, sino que la manera en que se está investigando, la manera que se está planteando las preguntas, que se están desarrollando las prácticas de la investigación, que se están desarrollando los mismos objetos o que se moviliza la comunidad científica a estudiar, por ejemplo, el virus que tenemos actualmente, no todos nosotros en la mente, son siempre dependientes de este contexto, del cual no puedes evitar ni en su forma concreta, local, en la institución en donde estés, en donde vivas, como tampoco a una escala más genérica, más global. Lo que nos plantea a nosotros, a todos, ¿no? Creo, una interrogante que nunca se resuelva, que es
una tensión esencial, como decían los filósofos antes, que es que ya que descubrimos que la historia, que la verdad tiene historia, que eso lo descubrimos realmente cuando se desarrolló la globalización, los mismos 30, 40 años. Entonces, cuando más necesitábamos conocimientos y soluciones globales, menos fácil era encontrarlas. Teníamos que, de algún modo, simplemente acordarnos de que tenemos soluciones locales, que el conocimiento tiene siempre aplicaciones locales, que aunque sea generalizable, jamás se pueda utilizar ni aprender de manera global de la misma forma por todo el mundo, y que la versión ideologizada de la ciencia es inútil, simplemente inútil. Que necesitamos siempre desarrollar prácticas. Dentro de estas prácticas se van a desarrollar, van a aparecer las preguntas. Las buenas preguntas aparecen en el campo, en la fábrica, en la sociedad en donde estemos, no en los principios filosóficos o científicos globales, tampoco en las soluciones globales. O sea, es una de las grandes dificultades. Por otro lado, yo diría que si hay que comparar uh, dificultades o diferencias, diferencias entre distintos continentes, entre distintos países, yo diría que siempre hay diferencias vinculadas precisamente al grado de desarrollo, al grado de integración de la actividad científica dentro de la sociedad, lo cual nos conlleva a la primer planteamiento que hacía, ¿no? O sea, que para que haya desarrollo necesitas una comunidad científica. Esa comunidad científica a veces tiene un pacto tácito con la sociedad, que denos dinero, nosotros desarrollamos las buenas soluciones, ustedes las aplican. Ese pacto funcionó en particular después de la Segunda Guerra Mundial a raíz de la bomba atómica y de los programas nucleares y de la lucha entre este y oeste. Después, cuando uno se descubrió de que la mundialización dependía de multiplicidad de empresas, de organismos, de grupos, y no solamente de los estados, se disparó este modelo, que es un modelo balístico, ¿no? O sea, desde un punto A vamos a un punto B en donde esté el problema y le aplicamos una solución casi médica, ¿no? O sea, una solución, una cura. En realidad descubrimos que el costo de la cura siempre es mayor de la prevención, siempre es mayor y en nuestro caso, la prevención es el desarrollo de la comunidad científica. Entonces el pacto se transformó en un pacto político entre quienes conforman la comunidad científica, que por lo general pertenecen, porque salen de la universidad, de la academia, pertenecen en parte por lo menos a la élite política y social de los países. Por lo tanto, ese pacto entre las élites y la manera de pensar la ciencia modifica profundamente, es muy diferente de un país a otro. Yo diría que eso explica también las diferencias entre los distintos países. Gracias. Bueno, y tengo solo un último pequeño grupito de preguntas que nos trasladan, y justamente hablando de la dimensión política, nos trasladan justamente a la política científica y universitaria, y te quería proponer si tenías ganas de empezar discutiendo sobre algo sobre lo cual también has escrito, y es el vínculo entre las políticas y las herramientas o los instrumentos metodológicos utilizados, que muchas veces se plantean como si esos mismos fueran neutrales, pero que en realidad en tus investigaciones pones de relieve que integran el proceso político en sí mismo. Y hago ya la otra pregunta, así si querés las podés enganchar, en particular en esa clave, pensar los criterios de evaluación de la actividad científica, la importación de criterios de evaluación en nuestra región, en América Latina, y el desarrollo de criterios de evaluación que muchas veces están escindidos de esta necesaria búsqueda de investigaciones situadas, de investigaciones que toman conciencia de las necesidades de la región y de cada país en particular. Sí, son preguntas siempre complicadas porque hablar de ellas de manera
genérica es más complicado que con ejemplos particulares, obviamente, ¿no? En particular cuando uno se habla de los instrumentos. El último trabajo que hicimos de campo con Sari Hanafi, que es ahora presidente de la Asociación Mundial de Sociología, era un trabajo a la vez sobre las ciencias sociales y sobre la política científica en los países árabes o de lengua árabe, no sé cómo decir, porque son muy diferentes uno de otro. Pero entonces, una cosa que parecía como universal en todos esos países era la manera de aplicar los rankings universitarios, ¿no? Como manera de decidir de cuál es lo bueno y lo malo dentro del mundo universitario. Y escribimos mucho para explicar a qué punto eso es estúpido, esa manera de pensar y cómo el contar, medir solamente cuántas publicaciones publica uno no es suficiente para valorar lo que contienen esas publicaciones en particular. De modo que la cuestión de los criterios de evaluación fue en realidad venía planteada por los contextos políticos en donde se planteó. Se planteó, si mi memoria es buena, esa cuestión de las publicaciones por primera vez en América Latina, no como porque se enganchó la cuestión de medir publicaciones y pagarle más sueldo a la gente o pagarle un incentivo económico. El único país que lo hizo de manera completamente continua y a gran escala fue México, creo, en América Latina, con el Sistema Nacional de Investigación, que todavía es el más grande registro de investigadores del mundo. Pero el Sistema Nacional de Investigación, como registro de gentes que publican suficientemente como para tener un sobresueldo que puede ser más del 50% de su sueldo, ¿no? Es también una manera de definir quiénes no son investigadores. Es una manera de crear una élite dentro del mundo académico. Y creo que de ahí viene parte de la pelea, digamos, o parte de la discusión genérica sobre los criterios. Segunda interrogante proviene de que lo que planteó muy bien Sari en un artículo diciendo, pero entonces o publica uno globalmente y se muere localmente, o publica localmente y se muere globalmente. O sea que la relevancia local de que lo que uno publica no es lo mismo que la fama que uno adquiere publicando en buenas revistas. En realidad eso depende mucho de las disciplinas. Depende mucho, por ejemplo, si uno trabaja en salud pública, están como 500 revistas que tienen a la misma vez relevancia local, porque publican muchos trabajos locales, pero también tienen eh, son referenciadas, digamos, a nivel mundial. Otras disciplinas son mucho más fragmentadas, mucho más localizadas, con una circulación en los idiomas locales. No me acuerdo el nombre de Ortiz, este antropólogo brasileño que había escrito ese magnífico libro sobre el papel del idioma en la investigación, en particular en la investigaciones sociales. Y está claro que en las ciencias sociales, en donde no hay manera de medir si uno hace mejor investigación que el otro, simplemente no hay manera, que las ciencias sociales acompañan más bien el desarrollo, más que proponen nuevos instrumentos o nuevos entes de investigación, nuevos objetos de investigación. Estamos en una situación en donde la transposición de esos discursos sobre la calidad de la investigación de la biología no se vale, o de la física o la química, no es conveniente para las ciencias sociales. Pero ahora sí sabemos que eso es cierto. Lo cual me conlleva con algo que dentro de la discusión olvidamos, es que parte de toda esa discusión está mediatizada por el hecho de que publicar es un mercado de las publicaciones. Y esa mercantilización del conocimiento está al centro de las preguntas que tenemos que poner hoy, que es fundamental actuar para frenar la conversión completa de la academia en un mercado. Bueno, Y me eso parece que resuelve
Las, resuelve las dos preguntas, no sé si. No, pero diría que más que resuelve, lo más interesante es que a la vez que contribuye a resolver, abre nuevas preguntas. Me parece que eso es lo más importante y lo que podemos dejar a quienes participen del seminario, inspirar nuevas discusiones, nuevas preguntas. Así que no me queda más que agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo, por aceptar esta invitación y por tu apertura para responder a las preguntas y nada, me parece que va a enriquecer muchísimo el debate en este seminario. Te Así agradezco que, muchísimo, Cecilia, y espero que el seminario esté tan rico como aparece en la hoja de papel que yo lo vi. Desafortunadamente que no puedo participar como lo tenía previsto. bueno, Bueno, te que mandamos estén un muy bien. abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.